Quiero compartirles, le dije al pastor, voy a usar la palabra compartir porque no quiero usar el término predicar porque pues yo no soy pastor ni soy predicador, pero quiero usar la palabra compartir. Y quiero compartirles en la Primera de Reyes, si me acompañan por favor ahí con su Biblia, nos vamos a basar, lo que le voy a compartir está en el libro de Reyes, Primero de Reyes 19, pero antes de eso, bueno, tiene como título Elías huye a Oreb, pero vamos a poner como antecedente desde el versículo 16, capítulo 16, 29, reinado de Acab. Dice, comenzando a reinar Acab, hijo de Omín, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel, en Samaria, 22 años. Aquí Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y luego nos vamos al capítulo 17, ahí no lo vamos a leer, pero nada más el título, Elías predice la sequía. En el capítulo 18, todo esto como un antecedente de lo que vamos a ver y de lo que fue parte de la vida de Elías. Dice, Elías regresa a ver a Acab. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, vete, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Agdías, su mayordomo. Agdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Agdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Agdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Agdías fue separadamente por otro. Y yendo Agdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi siervo Elías, mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no estoy aquí, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ven, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Dios desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová en 50 en cuevas,
y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él te mate, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré delante de él. Y luego más adelante, Elías, en el capítulo 20, dice, Elías y los profetas del Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo, soy yo, he quedado profeta, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Fíjense ustedes el pensamiento de Elías, solamente yo he quedado como profeta. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlos en pedazos y pónganlos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invoquen luego ustedes al nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un buey y prepárenlo ustedes primero, pues que soy los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre del Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios quizás está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. El sarcasmo de Elías. Y ellos clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Dios, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová
es el Dios. Entonces Elías le dijo: prendan a todos los profetas, para que no se nos escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo del Cisón, y allí los degolló. Todos los profetas que estaban ahí fueron degollados y asesinados por Elías. Luego dice: Elías ora por la lluvia. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y dile a Acab: unge tu carro y desciende, para que la lluvia no te alcance, no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Esto lo quise leer como antecedentes de 2 grandes victorias de Elías. De 2 grandes victorias de Elías. Oró y cayó fuego del cielo, la primera victoria. Y un pueblo que estaba confundido dijo: Jehová es nuestro Dios. Y la segunda victoria de Elías, que oró y cayó y llovió. Oró y llovió después de una profunda sequía que había en el pueblo de Israel, en Samaria creo era. Impresionante las 2 victorias de Elías, dejando en vergüenza a los ídolos, a los baales, a las imágenes, que por más que clamaban de día, dice que empezaron desde la mañana hasta la noche y nadie le respondió. Grandes victorias de Elías. Y quiero centrarme en lo que les quiero compartir. Dice en el capítulo 19, Elías huye a Oreb. Dice: Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjense, lo que yo veo aquí en estos primeros versículos del capítulo 19. Si Jezabel, una mujer mala, una mujer que adoraba a los baales, hubiese querido mandar a matar a Elías, lo manda a matar porque tenía los hombres y las armas para matarlo. No sé cuántos hombres se necesitaban para matar a Elías, pero Elías estaba solo, aparentemente. Pero yo quiero comentarte hoy, y quiero usar una palabra que usa mi pastor. Amados, mis amados, yo quiero compartirle que el enemigo no te quiere matar. El enemigo lo que quiere es debilitarte. El enemigo lo que quiere es que tú no avances en lo que estás haciendo. Tú has emprendido, o hemos emprendido como iglesia, una serie de cosas que hemos estado avanzando y que hemos visto la respuesta de Dios. Pero el enemigo no quiere que tú sigas creyendo, que tú no sigas haciendo lo que te corresponde como iglesia. Que venga a ti la duda, porque Él te quiere tener en la incredulidad. Él te quiere debilitar en tu fe. Él te quiere debilitar físicamente para que no sigas avanzando. Y eso que pasó al principio de estos versículos con Elías, no es la vida de un creyente. Y déjame decirte algo. Y tú dirás: Carlos, entonces ¿cuál es la vida de un creyente? Te lo voy a comentar porque lo tengo aquí anotado. La vida de un creyente tiene que ser una vida espiritual firme, sólida y estable, que no sea
tan emocional, donde un día estás tan contento y al otro día te sientas frustrado. Esa no es la vida de un creyente. La vida de un creyente son, según yo, son tres cosas. Debe ser una vida de oración, una vida de fe y una vida de obediencia. Y tú le puedes agregar todo lo que tú quieras, los calificativos que tú quieras ponerle. Pero no podemos levantarnos hoy contentos y mañana estar tristes y estar frustrados. Elías sentía una frustración por todo lo que estaba pasando. Pero la segunda parte que yo te quiero comentar es que el enemigo lo que quiere es abollarte tu fe. Es abollarte tu fe. Que tu fe no crezca. Que tu fe siga siendo como esa medida de fe que te puso Dios desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. No quiere que desarrolles esa fe y que se vuelva como esa planta de mostaza. Quizás tú has dicho o tú has sentido en estos días: Carlos, pero es que yo a veces me siento incrédula, hay veces que no creo, hay veces que me siento oprimida, hay veces que me siento sin fe, por decir. Pero acompáñame al libro de Isaías 56:7. Cuando lo tengan me dice. El segundo, como te comenté, te quiere abollar tu fe. Y no pierdas ahí donde estábamos en el capítulo 19 de la Primera de Reyes. 56:7. Cuando ya estén listos me dicen algo, me dicen amén o algo para yo empezar. Dice 56:7, dice Isaías: yo los llevaré a mi santo monte y los recriaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán agradables sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Fíjate, Dios me decía, todo creyente tiene una fe, tiene una armadura de la fe. Y cuando yo te digo que el enemigo te quiere abollar tu fe, y te comento un ejemplo, cuando viene el granizo y llueve, oímos las láminas cómo están cayendo el granizo, y qué es lo que hace, están sumiendo esa lámina, en los carros lo vemos, que se sume donde cae el pedazo de granizo. Pues eso es lo que el enemigo te danza a la armadura de tu fe, esos dardos que él te avienta para que tú no sigas avanzando, para que no crezca tu fe. El enemigo te abolla tu fe, tu armadura. Pero ¿qué te dice el Señor? Yo los llevaría a mi santo monte, porque en mi santo monte hay felicidad, porque en mi santo monte hay alegría, porque en mi santo monte quizás tú vienes cansado, quizás tú estás cansada, pero dice, yo repondré en ti el gozo que tú has perdido. Yo pondré en ti nuevamente ese gozo en mi casa de oración, porque dice el Señor que el gozo es mi fortaleza. Y venimos a la casa de oración triste, con nuestra armadura desgastada, pero como dice la canción, vengo a ti, Señor. Y allí en la casa de oración nos recriamos en Él. En esa casa de oración nos pondremos a cuentas con Él. Él nos levantará. Quizás tú que participas en las casas de oración que tenemos los sábados, hay veces que tienes una semana pésima, hay veces que tienes un viernes malo y te toca el sábado venir a orar y dice, híjole, hoy no quiero ir, me siento mal, me siento desgastado. Pero por experiencia propia y por experiencia de los que venimos a orar los sábados, cuando llegamos aquí y empezamos a orar y empezamos a oír la música, te va levantando, y esa pesadumbre que traías se va desapareciendo, porque Él pone el gozo en ti, Él pone su belleza en Él, Él se recrea en ti. Entonces es indescriptible lo que yo te puedo decir cuando uno está en la presencia del Señor. Por eso Él dice, a tu santo monte, es la iglesia que te está hablando. Dice, mi santo monte representa la iglesia. Eso se refiere
Cuando tú vengas, ven a la iglesia. Si vienes así, aquí Él se va a recrear en ti, te va a levantar y te va a dar felicidad y te va a dar gozo. Y vas a reparar todos los daños y todos los dardos que te ha hecho el enemigo. Ahí Él te va a reparar y te va a sanear todo lo que el enemigo ha hecho en contra tuya. Pero venga a la casa de oración. Él dice, mi celo es tremendo por la casa de oración. Si recordamos en uno de los evangelios que decía, cuando llegó al templo y vio ahí a la gente vendiendo sus palomas, haciendo cambios entre otros, lo que comúnmente conocemos aquí en México como un tianguis, por decirlo, se enojó y aventó y los corrió a todos y les dijo, es que mi celo, porque mi casa será llamada casa de oración. Y hay un celo en Dios, porque muchos de los que veníamos a la casa de oración se han alejado, y el Señor dice, es tiempo de que vuelvas a la casa de oración, es tiempo de que vuelvas a mi monte santo. No está enojado Dios con nosotros. Es ese celo que siente por Él, porque si tú ya sentiste lo que yo te he hecho sentir, ¿por qué dejaste de participar? ¿Por qué dejaste de venir? Y el llamado es, mis hermanos, venir nuevamente a la casa de oración. Y los que no se han agregado, agréguense a la casa de oración. Es necesario estar en oración constantemente. Dios, tu oración que tú has hecho, la oración que tú has, a lo mejor te has arrodillado, la oración que muchos hemos clamado, Dios las está respondiendo. No podemos decir, es que Dios no me responde, porque entonces estaremos con unos pensamientos como los Baales, que ellos se azotaban, se herían sus cuerpos y no respondía ningún Dios. Pero aquí Dios nos está respondiendo en grande manera a esta iglesia. Está respondiendo tu oración, está respondiendo mi oración, está respondiendo mi clamor, está respondiendo tu arrodillamiento que tú haces cuando oras. Y hay un celo por Dios. Hay un celo por su casa. Tú tienes que venir a orar. Recrear es alegrarte, es que te deleites. Él se va a regocijar, Él se va a gozar al verte nuevamente en su santo monte. A eso estamos llamados, a venir y permanecer y orar cada sábado. Quizás tú dices, es que yo oro en mi casa, sí, pero a lo mejor está tú por la presencia de Dios, sí, pero hay un llamado de Dios, que vengan a su santo monte. Dice en el capítulo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no yo soy mejor que mis padres. Fíjense la expresión de Elías, no soy yo mejor que mis padres. ¿Y sabe qué es eso? Voy a repetir la palabra de mi pastor. ¿Sabe qué es eso, mis amados? Es el orgullo. ¿Cómo voy a decir, no soy yo mejor que mis padres? Solamente le faltó a Elías decir, no soy yo mejor que tú, Señor. El orgullo es darse o creerse que Él lo tenía todo, que Él lo sabía todo. Y ese es el principal causante del orgullo y la soberbia. Porque el que tiene orgullo y es soberbio, cree que todo lo que piensa y todo lo que ve es lo mejor para todos. Será lo mejor para él, pero no para todos. Vive en un mundo aparte, vive en un mundo encerrado, vive empastillado en un bote, porque ese es el mundo que ven los orgullosos y soberbios. ¿Cómo le voy a decir, cómo voy a expresarme que yo soy mejor que mi padre? ¿O cómo va a decir a alguien en sus 5 sentidos, yo soy mejor que mi padre? Mi mentalidad siempre, cuando yo estuve durante 23 años trabajando
continuamente sin descanso. Yo siempre veía a mi jefe y le decía, yo quiero ser como ese hombre que está allí en corbata, como ese hombre que estaba en el área de informática del Banrural de un banco. Yo quiero ser como ese hombre, dedicado día, mañana, tarde y noche, y los domingos a veces estar sentado detrás de una computadora trabajando. Yo decía, yo quiero ese espíritu de él. Y yo duré 23 años en mi trabajo, continuamente, pero nunca dije, yo soy mejor que él. Cuando algunos de mis jefes los despidieron, los dieron de baja, yo nunca le dije a mis amigos, yo soy mejor que él y yo quiero el puesto que él quería. No, porque entonces ese era orgulloso, esa era una soberbia de parte mía. Y vemos en la Biblia vemos ejemplos de hombres orgullosos. En la Segunda de Reyes 5:9, ahí vamos a encontrar una historia que ahí te vas a dar cuenta de un hombre orgulloso. Segunda de Reyes 5:9 y 10 dice, Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo en la casa de Eliseo. Como antecedente, este era un hombre era algo importante, de un rango en el ejército, pero tenía algo, estaba enfermo de lepra. Toda su armadura, no se le notaba la lepra, porque traía su casco y traía toda la armadura de un soldado. Dice, y se detuvo en la casa de Eliseo. Versículo 10, pero Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río del Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. 11, Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a poner su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. Fíjense la mentalidad de este hombre, el orgullo de Naamán. Él pensaba que lo iban a recibir con alfombra roja, verde, la que ustedes quieren ponerle el color. ¿Y cuál fue? Eliseo dijo, no, a lo mejor dijo Eliseo en su corazón, no lo voy a recibir, y mandó un mensajero. Y en el capítulo 12 dice, no son, se pregunta Naamán, no son los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel. Él diciendo, no, el Jordán, nada tiene que hacer con estos 2 ríos más importantes de Damasco. Pero fíjense una cosa, un siervo que le dijo, ándale Señor, métete al agua, métete a bañar. Son 7 veces que te vas a sumergir, hazlo. No, el orgullo por delante hablando, no. Sí, Señor. El siervo ya menos le faltaba que se arrodillara para que Naamán fuera y se zambulliera al agua. Yo creo que al final el siervo lo convenció. Y yo me imagino que Naamán, cuando empezó a sumergirse en el Jordán, su primera sumergida, y no pasaba nada, pero algo estaba haciendo ya, su orgullo estaba siendo quebrantado. Y empezaba la segunda y no veía nada, y su orgullo y su soberbia iban empezando a hacerse polvo. Y seguía sumergiendo 3, 4, y Naamán veía los cielos y se veía su cuerpo y estaba lleno todavía de lepra, pero su orgullo se estaba quebrando. Hizo las 5, las 6 sumergidas, y a la número 7, cuando salió, se vio limpio. Ese orgullo ahí quedó en el Jordán, esa soberbia
ahí quedó en el Jordán. Mis amados, la soberbia y el orgullo que no sean los que te acompañen en tu vida, porque esa va a ser tu gran lucha y tu gran batalla los días que estés en tu vida, que estés en esta tierra. (19:5) Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él le miró, y aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió a dormirse. Fíjense, dice, echándose debajo de un enebro, quedándose dormido, y aquí un ángel le tocó. Te digo una cosa, Dios, en cualquiera de las circunstancias que tú estés, nunca te va a dejar solo. Quizás no te envía un ángel, pero Dios a veces envía personas para que te acompañen en esa situación difícil que tú estás atravesando. Quizás Dios te manda una persona para que te dé una palabra y te levante tu espíritu. Quizás Dios usa personas para que te acompañen en todo ese proceso que estés atravesando. Pero quizás también, si Dios te bendice, te va a mandar un ángel para que esté contigo. Nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Y dice esto que yo anoté aquí: vas a tener un día, vas a tener días difíciles, pero nunca un día sin Dios en tu vida. Pero nunca vas a dejar de tener un ángel que te va a cuidar. Nunca vas a dejar de tener una persona que a lo mejor dice: yo me hago cargo de esa persona. Esa persona yo la voy a adoptar como mi hijo, espiritualmente hablando. Porque en ese proceso vas a pasar batallas y vas a pasar luchas constantes, no lo dudes. Pero ahí va a estar esa persona que siempre te va a dar esa palabra de aliento. Y dice, entonces él miró, y aquí una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Fíjense, el alimento espiritual que Dios te da es el único que te puede fortalecer y que te puede dar la vitalidad y la vida. Es el único alimento espiritual que tú recibes de Dios. Porque dice la palabra que Dios es el pan de vida que desciende del cielo. ¿Y cuál es el agua? Jesús es el agua viva. ¿Y qué le dio aquí? Una torta y una vasija de agua. Y si ustedes no me creen lo que yo les estoy diciendo, veamos. Dice, y él miró su cabeza una torta cocida, comió y bebió y volvió a dormirse. Solamente Dios y solamente Él, ese Dios que hoy está aquí en medio de nosotros, es el que te puede dar el reposo que tú necesitas. La cantidad y las horas de reposo que tú necesitas, solamente Dios te la puede dar. No busques en otro lado. Por favor, no busques en otro lado. No busques la paz en los Baales. No busques la paz en las imágenes. Yo no tengo nada en contra de los que se dedican a trabajar esas cosas de las brujerías. Yo no tengo nada contra ellos. Mis respetos. Pero no vayas ahí. No vayas ahí, porque el mismo Dios que yo te estoy hablando aquí es el mismo Dios que ellos usan allá, pero con nada más que como una imagen, simplemente para atraer tu atención y para llenarte la cabeza de cosas y llenarte los bolsillos de amuletos y cosas que no te van a servir. Solamente Dios te puede dar ese alimento y ese reposo, y el reposo que tú necesitas exactamente, ni más ni menos, porque Dios
tiene algo poderoso para ti, para mí y para la iglesia como institución, como iglesia de cielos abiertos. Necesitamos ese reposo y ese alimento espiritual. ¿Y dónde encontramos ese reposo? Aquí, en este libro, en toda la palabra que es inspirada por Dios. Y luego le dice en el 7, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te espera. Dios te quiere usar en esta vida, pero que estés satisfecho, que estés lleno, porque lo que Él tiene para ti va a ser un camino largo y no vas a empezar a decir, ya basta, ya he hecho demasiado. ¿Qué nos dijo el pastor Marcos aquí cuando vino hace algunas semanas? No hay para Dios ya un basta, ya hice demasiado hoy de 10 a 12 del día, no hay horario para Dios, de 10 a 12 hay almuerzos, y de 5 de la tarde a 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, hay pan de vida en el hospital. Entonces no podemos decir, Magali, ya basta, ya estoy cansado, porque Dios ya nos dio ese alimento y esa agua que nos fortaleció, que nos levantó y ya nos dio el descanso para poder hacer su obra. Y fíjense lo que dice el 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese monte fue donde se encontró Moisés con Dios. Ahí estuvo Moisés con Dios. Dice en el 9, 40 días y en el monte de Dios. 9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí hay algo. Una palabra que puso en mi corazón Dios, el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es cuando nos queremos anticipar a algo que no sabemos qué es lo que va a acontecer. Elías estaba anticipando algo. Es que yo soy el único de los profetas que quedan de todo Israel. Y hay un celo, decía Elías, un celo vivo, porque yo nada más quedo. Y lo encontraron en una cueva. El prejuicio de quererse anticipar de lo que él pensaba equivocadamente. Hay una estadística que los prejuicios, cuando nos adelantamos, siempre nos equivocamos. Hay un gran porcentaje de equivocación cuando nos queremos adelantar de las cosas. ¿Y tú crees? Y te hago esta pregunta, ¿tú crees que te le vas a anticipar a Dios de todo lo que Él tiene pensado hacer? ¿Qué ganas con quebrarte la cabeza y decir, a lo mejor Dios hace esto y a lo mejor hace lo otro? Es cuando las cruzadas evangelísticas de sanidad que a veces vemos en iglesia y que Magali y yo hemos ido en ocasiones, y unos dicen, es que yo quiero ver el milagro, yo quiero ver cómo Dios levanta a ese paralítico. Nos tocó ver una vez un señor con su silla de ruedas y su esposa, y decía el predicador, ese que está en la silla de ruedas se va a levantar y hasta maratones va a correr. Pero yo te puedo decir que humanamente el pensamiento de esa pareja es decir, no creo que me vaya a levantar y menos que vaya a correr un maratón.
Nos estamos adelantando a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nos anticipamos. Y no debe ser así, mi amados. Ese hombre se levantó, dejó la silla de rueda, se quebrantó, él y su esposa llorando, y caminaron enfrente de un altar, enfrente del altar. Una iglesia aquí en Victoria. No nos podemos adelantar. Los prejuicios no caben, no están en el vocabulario de Dios. No está aquí en la Biblia. No te adelantes, no te anticipes mejor. Dice en el versículo 10, 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un gran poderoso viento que rompía los montes y quebrabas las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Esas tres cosas que pasaron delante de Elías son las manifestaciones del Espíritu Santo. Son las manifestaciones del Espíritu Santo. En ninguno de los tres, ni el terremoto, ni en las peñas, ni nada de eso, estaba el Espíritu. Pero de pronto vino un silbido apacible y delicado. Era la presencia de Dios en la vida de Elías. El Espíritu Santo necesitaba y sabía perfectamente bien que Elías necesitaba tener un encuentro con Él. Porque entendía cómo se sentía Elías, desanimado, desalentado, débil, en un desierto. Y el Espíritu Santo a veces te quiere llevar a un desierto. Y muchos decimos: el desierto es malo para mí, porque no hay vida. Eso es lo que tú crees. Pero en el desierto es donde Dios prueba tu corazón, es donde Dios prueba tu fe, y donde tú puedes decir: no solamente de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esas fueron las palabras que le dijo Dios a Satanás en el desierto, en uno de los evangelios, cuando Jesús andaba en el Espíritu y fue llevado en el Espíritu y tenía hambre porque tenía 40 días, y le dijo a Satanás y lo tentó: si tú eres Dios, convierte esas piedras en pan y cómetelas. Le dijo la tentación porque sabía que tenía hambre y 40 días en el desierto. El Espíritu Santo sabía que Elías necesitaba un encuentro con el Espíritu Santo. Y quizás muchas veces en nuestras vidas, amados, es que necesitamos tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y no nada más de vez en cuando. Lo más continuos que podamos estar en la presencia del Espíritu Santo es mucho mejor para nuestra vida espiritual. En Isaías 26:20, creo, dice: guárdense tantito, guárdense un rato, algo así, mientras pasa la inundación. Me acuerdo que eso fue cuando inició la pandemia y todo el mundo creía: es que Dios mandó la pandemia, y Dios esto y Dios el otro. No, era para que te guardaras y te encerraras en el lugar secreto con Él y lo buscaras y estuvieras cara a cara y prepararte en todo ese tiempo para lo que Él había de tener en estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y cuando estés en ese momento apacible, no hables. No hables. Quédate callado. Quédate callado. Guarda la calma. Cuando estés sintiendo ese viento apacible y delicado que llega a tu vida, que llega a tu cuerpo.
vas a recibir la tranquilidad, vas a recibir la ternura, el abrazo del Espíritu Santo que hoy está tocando a alguien. Porque Él no va a llegar con un viento que te va a levantar y que te va a hacer daño. No, Él es delicado en su presencia. Él es delicado en acariciarte. Dice en el capítulo 14, Él respondió, he sentido, en el 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí se acuerdan ustedes cuando Moisés bajó del monte, cuando estuvo con Dios en el monte? Creo que escribiendo las tablas de los mandamientos y todo, y que luego bajó y que venía su rostro resplandeciendo y tuvo que ponerse un manto sobre su cara porque nadie lo podía ver, porque era tanta la unción que traía Moisés que hasta a lo mejor lastimaba la vista de los que estaban acercándose a él. Lo mismo sucedió a Elías, se cubrió su rostro. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a sus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías seguía con lo mismo. Elías seguía con lo mismo, quejándose amargamente con Dios de que lo había dejado, de que lo habían abandonado. Yo digo hoy a la iglesia, ¿vas a seguir en esa cueva? ¿Vas a seguir en esa cueva? ¿Vas a seguir poniendo pretextos? ¿Vas a seguir poniendo cosas para no venir a la iglesia? Porque, como les comentaba hace rato, la iglesia necesita manos hoy más que nunca. Dios ha respondido a las oraciones, como le comenté hace rato. No está trayendo almas nuevas, no está trayendo tesoros preciosos. ¿Cuáles son esos tesoros preciosos? Son los niños. Y no por menospreciar a los adultos, esos son tesoros. Y tú crees, y te pregunto, ¿y tú crees que Satanás está contento por lo que la iglesia está haciendo con esos niños? Se lo estamos arrebatando de sus manos. Lo estamos trayendo al santo monte. Lo estamos instruyendo en la palabra para que no se pierdan. Porque ellos allá en el mundo están solos. Sus madres trabajan, sus papás trabajan, los que tienen la dicha de tener sus padres, su familia completa, y se quedan esos niños solos y son presas del enemigo, porque vienen y los deslumbran, vienen y les hablan el oído de cosas fáciles de hacer. Por eso el enemigo está enojado, y va a estar enojado contra la iglesia como institución y contra la iglesia individualmente por lo que estamos haciendo. Por eso es importante que vuelvas a la casa de oración, para que ahí te fortalezca, para que ahí los dardos que te mande el enemigo reboten, y ahí con tu armadura desgastada vayas ante Dios y te recargues nuevamente. No es fácil, mi amado, no es fácil la tarea que hemos emprendido, pero tú decides, ¿avanzas o te quedas hasta aquí, hasta donde estás? Yo batallo mucho en lo espiritual, cuando me pongo y me propongo hacer algo y oro. He visto cosas en mi cuarto, en mi recámara. Veo de repente, volteo así en la madrugada y veo caras de gente sonriéndose,
burlándose de mí a lo mejor. Le voy a dar un testimonio. Cuando estaba yo en Valles, en San Luis Potosí, en el 2015 al 2018, y yo llegué a unos departamentos y me puse ahí y me llevé mi Biblia toda destrozada, toda rota, no la he tirado porque fue mi primera Biblia que tuve. Pero yo veía en las noches, en la puerta del departamentito del cuartito donde estaba, fuego, hacía fuego, algo rojo sobre la puerta, y oía yo niños y mujeres corriendo por el pasillo. Y claro que me espanté, pero en eso recibí yo una palabra del Señor en mi corazón y me dijo: ponte a orar y ponte a leer la Biblia todos los días. Me llevó 1 año, 6 meses, a las 6 de la mañana que me levantaba yo a leer toda la Biblia. La entendí, te mentiría que diría que sí, pero cumplí lo que el Señor me dijo. ¿Por qué? Porque donde va el Espíritu, detrás de ti va a ir la maldad. Y donde va la maldad, está contigo Dios y no te va a dejar, como le mandó a Elías una persona para darle de comer y darle de beber. No es fácil, mi amado. Lo espiritual es una guerra que se está viviendo en la actualidad entre el bien y el mal. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Se necesitan maestras. Ya van a ver ustedes el domingo cómo va a estar ahí ese patio. Hay niños que por la edad ya van a la escuelita dominical, pero hay adolescentes, niñas y niños. ¿Qué vamos a hacer con esas niñas? No van a la escuela dominical, no le hemos dado una Biblia. Esas niñas ya no son de escuelita dominical, por palabras de mi pastor. Dijo: no, es que esas ya rebasan los 14 años y ya no pueden estar allá. Esas ya tienen que estar recibiendo aquí en el servicio. ¿Cuántas veces hemos orado por esas niñas y niños cuando estamos aquí? Quizás oran los que tienen la escuelita dominical y las maestras. Yo no dudo que no oren. Pero ¿qué vamos a hacer con una muchachita? Creo que hoy vino también y ella vino, y que trajo a otro señor. ¿Qué vamos a hacer? Se necesitan manos. Manos. Como dijo el pastor Marcos, se necesitan manos derechas para el pastor. Si tú dices: yo amo a mi pastor, ¿qué tanto lo amas? Un discípulo de Jesús dijo: yo amo a mi Señor. ¿Y saben quién era ese discípulo? Judas, el Iscariote. Pero Judas estaba muy lejos del corazón de Dios. Yo te pregunto hoy: ¿qué tan cerca está tu corazón del corazón del pastor? ¿Qué tan cerca está? Necesitamos manos, en serio, créanme. El viernes que fuimos a hospitales, se nos acercó la gente a orar. Oren por nosotros. No nos dábamos abasto. Mejor Magali escribió los nombres y las enfermedades y todo de los niños. Y te voy a contar una anécdota, a lo mejor lo vas a tomar como chiste, pero eran 2 personas o 2 ángeles, pongan. Las características de esto eran que uno era gordo y el otro era flaco. El flaco le pregunta al gordo por curiosidad: oye, ¿y tú por qué estás tan gordo? Es que a mí me tocó una iglesia que no ora, que no levanta sus manos, que no canta, que no sirve. Por eso estoy así, gordito, porque me la paso sentadito en la iglesia. Y el gordo le pregunta al flaco: oye, flaco, ¿y tú por qué estás tan flaco? Es que a mí me tocó una iglesia, que a mí me mandan a las funerarias a orar, a mí me mandan a los hospitales, a mí me mandan a abrir células, a mí me mandan a orar por los enfermos, y no me doy abasto. Y mira cómo estoy, flaco. ¿Tú cuál quieres ser? ¿El flaquito? ¿En cuál iglesia quieres estar?
en la iglesia del gordito o en la iglesia del flaco. Tú decides. Son tiempos de definición, mis hermanos. Son tiempos que tenemos que decidirnos. No hay tiempo ya que perder. No hay tiempo ya que perder. Aquí se nos ha venido diciendo desde hace tiempo que el reino de los cielos se acerca. La venida del Señor está pronto. ¿Y nos vamos a ver gorditos o nos vamos a ver flaquitos? Ustedes dirán. Dice: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. El vuélvete quiere decir, según yo, olvídate. Olvídate de tu dolor. Yo sé que ha habido dolor. Yo sé que gente a tu alrededor, si no son familias, son vecinos conocidos, han fallecido. Yo sé que ha habido escasez. Yo sé que ha venido el miedo a tu vida. Pero dice el Señor: olvídate de eso. Vuelve a mi santo monte. Vuelve a poner tus esperanzas en mí. Pon tus esperanzas en ese Dios que hoy está aquí presente en medio de nosotros. Vuélvete a dejar que dejes todo atrás. Hay dolor, hay sufrimiento, hay malestar en nuestras vidas. Quizás en tu momento has dudado, has dejado de creer en el Señor, pero el Señor te dice hoy: vuelve, es tiempo de volver al Padre. Es tiempo de volver al Padre. Dice el Señor: yo nunca llego ni tarde ni temprano. Yo siempre llego en el momento justo que tú lo necesitas. Así que vuélvete y quítate de tu cabecita que Dios te ha abandonado, porque Dios tiene el control de todas las cosas y el control de tu vida y de mi vida. Así se llama lo que yo le quería compartir hoy, el título: Dios tiene el control de todas las cosas. Y ahorita lo vamos a ver cómo Elías vivió con esa mentira en su corazón. Dice el 36: y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en el lugar. Y fíjense el 17: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espalda de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué decía? ¿Cuál era el lamento de Elías? Solamente yo he quedado por profeta de Israel. Todo ese tiempo vivió con un prejuicio en su corazón. Vivió queriéndose anticipar a lo que Dios ya tenía previsto para la vida de Elías. Habían 7,000 que no habían doblado rodillas, y Elías quería que era nada más él que quedaba. Por eso, mi amado, Dios tiene el control de todas las cosas. A Dios no se le escapa nada. Dios sabe lo que hay en el corazón de los 9, 10 que estamos aquí esta mañana. Cuando tú pones toda la fe en Dios, Él pone todas las bendiciones en ti. Cuando tú pones toda la fe en Dios, Él pone todas las bendiciones en ti. Santiago 5:17 nos describe a Elías en la Biblia de la siguiente manera: Elías era un hombre sujeto a pasiones,
semejante a los nuestros. ¿Qué quiere decir esto? Que Elías era un hombre de carne y hueso como tú y como yo, con pasiones, con errores, con debilidades, con aciertos, pero era de carne y hueso, como lo que hoy estamos aquí. ¿Qué quiere decir Elías? Elías quiere decir, su Dios es Jehová, o el Dios es mi Señor. Y fíjense, ¿cuál era la tarea de Elías, o la misión de Elías en los tiempos de Israel? Dice, la misión de Elías en la historia de Israel era la de traer a los caminos del Señor a un pueblo confundido. Ese fue el pueblo que se encontró Elías ahí en el Monte Carmelo, que no sabían qué escoger. Quizás hoy a lo mejor necesitamos muchos Elías en las iglesias, en las calles, orando. Vamos a orar, ya termino. Espíritu Santo, gracias por esta palabra que hoy nos has hablado. Gracias por lo que has derramado hoy. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú pones en este momento en mi boca algunos versículos del Salmo 23, Señor. Dice, en algunos lugares de delicados pastos me pastorearás, y junto a aguas de reposo me darás descanso. Mis amados, los pastos que pone delante de ti hoy Dios es una alfombra verde, sin espinos, sin ramas, sin nada, para que tú no te dañes, para que tú no tropieces. Déjate pastorear por Dios. Déjate que Él te agarre de tu mano y te lleve por esos delicados pastos. Y dice que junto a aguas de reposo me hará descansar. Él te da la suavidad, Él te da esos pastos, esa alfombra verde, pero también te da el agua para que encuentres y descanse tu alma. Toma de esa agua que el Señor te quiere llevar hoy. Señor, dile, pastoréame por esos delicados pastos. Díselo ahí en tu lugar. Y dame de esa agua, Señor, que tengo sed de ti. Dame de esa agua, Señor. Como decía la mujer de Samaria, Señor, siempre, dame siempre de esa agua para no tener sed jamás. Oh Espíritu Santo, dice en otro versículo, aunque andes en valles de muerte y de sombra, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. El Señor te dice, no temas. Aunque andes en sombras de valles de muerte, no temas, yo estaré contigo.